Manuel Lozano Leiva, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Gracias, igualmente. Para hablar de ciencia, Sí. y el libro que presentas tiene un título muy sugerente, La hechicera, el gato y el demonio. Sí. Lo de la hechicera tuve que buscarlo, porque no sé si hablamos de Kepler, Sí. que en rigor no era científico, como se dice en el libro, pero sí más osado, como apuntas, o imprudente que el propio Copérnico. Sí, efectivamente. Kepler es el que hace la transición de la astrología, que era una pseudociencia, a la astronomía, ¿no? De hecho, la mayor parte de su obra es todo astrología, ¿no? Y predicciones y demás. Entonces, se da la circunstancia, pero sus tres leyes, las leyes que se rigen en el movimiento planetario, siguen en vigor, ¿no? En un marasmo de barbaridades astrológicas, pues están esas tres leyes que son las joyas. Lo que pasa es que a él le daba miedo presentar esto en público y publicarlo, sobre todo por miedo a la Iglesia, ya que defendía el copernicanismo. Entonces al pobre hombre se le ocurrió, con un antecedente muy malo que tenía, y era que su tía la habían quemado por bruja, en la casa de brujas en Alemania, y su madre era herborista y se dedicaba a hacer mejunjes, y su padre era mercenario, con lo cual murió. Entonces él no quería, y se le ocurrió hacer una pequeña novela en la que el protagonista estaba situado en la Luna, y desde la Luna veía el sistema solar, y se llama Somnium, sueño, como si fuera un sueño. Entonces, claro, él pensaba que la Iglesia no la iba a perseguir porque al fin y al cabo era una novelita que hablaba de un sueño y no sostenía el copernicanismo. Y el problema está en que cómo se va a la Luna. Entonces el protagonista va en la escoba de una hechicera y ya empezó ahí a juntarse las papeletas para tener problemas, en particular su madre. Y bueno, pues este Somnium, la novelita como tal, es muy mala, pero ocupa mucho más volumen las anotaciones para explicar lo que veía el protagonista que en la propia novela. Y entonces no la publicó, pues no quería, le daba miedo, pero sí le decía a todos los compañeros, y a todo el mundo, ¿no? Le decía que era lo que estaba viendo. Y llegó a oídos de la Iglesia y la bruja era su madre, y a la madre la detuvieron. Tuvo problemas, estuvo condenada a la hoguera. Lo que pasa es que ya tenía Kepler mucha influencia, era el astrónomo real, ¿no? En Dinamarca, y consiguió que a la madre la liberaran, pero a los 6 meses de liberarla murió a causa de las torturas. Así que esa es la hechicera. La hechicera. Y el experimento imaginario es el imaginarse, que fue lo que hizo Kepler, que se puede observar el sistema solar desde la Luna. Tenemos el gato de Schrödinger, ¿no? Que Sí. Quizás es el experimento más conocido, popular sí, de la física cuántica, del cual has dicho que es el más inquietante y el más esperanzador. Sí, yo creo que sí. Es inquietante porque, por lo pronto, voy a explicar un momento lo que es, ¿no? Se trata de que Schrödinger, que fue el que hizo la ecuación madre de la mecánica cuántica, por lo tanto es uno de los padres más firmes de esa teoría, creía que no estaba completa, que no creía demasiado en ella, ¿no? Y tenía unos colegas bastante favorables a él, como por ejemplo Einstein, ¿no? O sea, que no estamos hablando de gente así. Entonces, para demostrar que aquello era incompleto, se le ocurrió un experimento imaginado. Un experimento imaginado es una formación de argumentos para demostrar una interpretación determinada, ¿no? Sí, supongamos que tenemos en una caja absolutamente hermética un gato que no se puede ver desde fuera, y hay un mecanismo diabólico que es una sustancia radioactiva que en media hora tiene una probabilidad del 50% de desintegrarse. Y si se desintegra, se libera un martillo, el martillo golpea un matraz que tiene un veneno gaseoso y el gato muere. Por lo cual, dice, esto no es una teoría completa, porque solo podemos saber si el gato está vivo o está muerto si abrimos aquello. En cambio, la Luna está ahí, la miremos o no la miremos.
Es decir, que la teoría de Newton, la teoría clásica de Laplace y todo eso, te calcula las trayectorias de la Luna y tú esta noche puedes decir que la Luna va a estar allí, aunque esté nublado, aunque no la mires o lo que sea. Con lo cual, eso es una teoría completa y la mecánica cuántica no, porque no puede adivinar cómo está el gato. Entonces, en Copenhague, que era el sitio donde se generaba casi toda la mecánica cuántica, le dijeron, no, estás equivocado. El gato está vivo y muerto, las dos cosas a la vez. ¿Eso cómo puede ser? Están las dos cosas a la vez. Y solamente la mecánica cuántica te dice con una exactitud total, como la de Newton, la probabilidad que tiene de que cuando la abras esté vivo o esté muerto, que en este caso es el 50%. Bueno, que yo creo una cantidad de controversias tremenda, ¿no? Entonces esa es la parte inquietante, ¿no?, del asunto de que tú no puedes decir nada de la naturaleza si no la observas. Con lo cual significa que la naturaleza de alguna manera depende del observador, del experimentador. Y eso es muy inquietante, ¿no? ¿Cuál es la parte esperanzadora? Pues que décadas después, muchas décadas después, la interpretación fue fantástica. Dije, en un momento, efectivamente el gato está vivo y está muerto. Lo que ocurre es que cuando se observa y se obtiene un resultado, por ejemplo, que está vivo, en el otro se abre un universo en el cual el gato está muerto, porque las leyes de la física son las mismas de los dos y son igual de válidas. Lo que pasa es que esos universos no se pueden conectar entre sí. Pero todo lo que sea posible físicamente existe, es lo que se llama la teoría del multiverso. Con lo cual, lo ahí quería entrar yo también contigo, porque en esos multiversos ficcionales, por ejemplo, que vemos en las películas, ¿no? Hablan de un modelo de multiverso basado en la teoría de cuerdas que se adapta mejor, no sé, a la mitología de DC Comics, y mientras el basado en la teoría cuántica es perfecto para relatar las historias del universo Marvel. Sí, efectivamente, lo que ocurre es que estos universos, efectivamente, en la película, por ejemplo, Interestelar, se conectan entre sí, ¿no? Eso es lo que impide la física actual, o por lo menos no está claro. Sin embargo, no hay ninguna razón por la cual esto no sea cierto, porque se verifican todas las leyes de la física. Y esto incluso ya se está empezando a manipular, ¿eh?, con inteligencia artificial y con muchas cosas, por lo menos esperanzadoras. Entonces, ¿cuál es la parte que te da esperanza, ¿no? Decir, pues obviamente si el gato lo que encontramos es muerto, en un universo el gato está vivo, y eso para nosotros, para los humanos, pues es bastante esperanzador saber que personas allegadas que mueran pueden estar vivas en otro universo paralelo. Y tenemos el demonio de Maxwell, que se refiere a la segunda ley de la termodinámica. Sí. Hay una pregunta que se lanza en el libro: ¿en qué medida afectan los movimientos de un demonio del siglo XIX a la hora de refrigerar nuestros ordenadores? Sí. Claro, el demonio lo explico un poquito, ¿eh? Sabemos todos que cuando tú tienes un cuerpo caliente y tocas uno frío, pues al final terminan los dos a la misma temperatura, ¿no? Es una de las leyes sencillas de la termodinámica. Hay otras 3 leyes más. Y si se cuenta el acero, que también, en fin, las leyes de la termodinámica. Entonces dice Maxwell, que era un gran físico de electrónica, de electricidad, de electromagnetismo, más que de termodinámica, pero se le imaginó lo siguiente. Dice, bueno, vamos a poner una caja donde hay un gas muy caliente y otro un gas muy frío, y en medio están separados por una pared. Pero esa pared tiene una trampilla en donde un demonio, un ser muy inteligente, con una habilidad increíble, sin límites, por eso le llamaron al final un demonio, es capaz de abrir la trampilla cuando una molécula lenta de las calientes, tener en cuenta una cosa, que la temperatura es un promedio de todas las velocidades de un gas, por ejemplo. Sé que si nosotros en esta habitación, esto está a 30 grados, por ejemplo, todas las moléculas no se mueven a la velocidad correspondiente a 30 grados. Hay unas que van mucho más deprisa y otras van mucho más lentas. Esto es un promedio, y el promedio es 30 grados, ¿no? Es como la edad media de una población, que son 75 años de esperanza de vida, 4 meses. Pues nadie vive eso es un promedio, ¿no? Por lo tanto, en el gas caliente hay moléculas que van muy lentas y otras que van muy rápido, y en promedio están calientes, ¿no? A 80 grados, por ejemplo. Entonces el demonio lo que hace es que cada vez que una de las lentas
de la parte caliente va a chocar con la trampilla, la abre y se va al otro lado. Y después inmediatamente cierra. Y así las lentas de la parte caliente las mete en la parte fría. Con lo cual la parte caliente se vuelve más caliente todavía, porque le ha quitado las frías. Y la fría se enfría más porque la ha metido a las lentas, ¿no? Eso no puede ser, viola todo. Bueno, entonces esto abrió una cantidad de discusiones entre todo el diablo y al final dieron con la tecla diciendo, un momento, aquí lo que pasa es que el diablo no puede tener una inteligencia infinita, sino que tiene que estar pendiente de todas estas. Y esa habilidad no se puede acumular, porque si no le estallaría el cerebro. No puede acumular toda la información. Efectivamente, nosotros desde que nacemos acumuláramos toda la información que recibimos desde bebé, al bebé a los pocos meses le estallaría la cabeza, ¿no? Eso está claro, sino que está sometido a un proceso de borrado. Y al borrarse, eso normalmente ocurre con el sueño, por eso dormimos. Hay una liberación de memoria. ¿Qué pasa con los ordenadores? Que tienen que hacer lo mismo. Al principio se refrigeraban porque se calentaba el disco al girar y todo eso, pero al final dijeron no, pero los ordenadores, por muy potente que sea, al final tendrán que borrarse la memoria, porque si no, no puede acumular infinita. Y ese proceso de borrado de memoria es el que tiene que intervenir en el juego de caliente y frío. Ahora ya no vale lo de caliente y lo de frío, sino caliente, frío y la liberación de energía de la inteligencia del demonio. Y si se meten los tres, sale perfectamente la termodinámica. Manuel, todavía se sigue discutiendo, ¿eh? Bueno, pero es maravilloso este libro porque nos encontramos con esos 12 experimentos imaginados más relevantes, ¿no? De la física, o al menos los que has seleccionado, que han ido cambiando, ¿no? Nuestra concepción del mundo. Y arrancas con Zenón de Elea, que no lo hemos dicho, y no es casualidad, ¿no? No es casualidad, porque yo creo que este experimento, que todo el mundo se lo imagina, que también se llamaban entonces aporías o paradojas y demás, es un experimento imaginado. Y que muchos de estos experimentos no hace falta ni siquiera llevarlos a cabo, aunque algunos sí que se han realizado, ¿no? Y ha confirmado todo. El experimento era Aquiles, el atleta olímpico, que corre detrás de una tortuga. Aquiles, que es muy generoso, dice, bueno, vale, pero en esa carrera le damos una ventaja a la tortuga. Entonces Zenón demuestra que, según se haga el razonamiento, Aquiles nunca va a llegar a la tortuga, nunca la va a alcanzar. ¿Por qué? Pues porque para llegar a donde está la tortuga tiene que recorrer la mitad del espacio. Pero antes de recorrer esa mitad del espacio tiene que recorrer la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad. Y si esas mitades se hacen infinitas, Aquiles no se mueve. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Porque Aquiles, si sale corriendo, alcanza a la tortuga. Algo falla. ¿Qué es lo que falla en el experimento imaginado? Que no se puede dividir las cosas infinitamente, no se puede llegar a cero. Hay una diferencia esencial entre cero y algo, por pequeño que sea ese algo. Pero algo, y esa es la base de la existencia de los átomos, no se puede dividir. La fortuna de Bill Gates puede ser tan grande como tú quieras, pero tiene que estar en múltiplos del céntimo de dólar o céntimo de euro, porque otra cosa menos que eso no hay, si no, no funciona eso. Entonces, da lugar todo esto, pues, a los cálculos por elementos finitos. Arquímedes dio la manera de calcular todos los granos de arena de una playa. Uno dice infinito no. Se multiplica esto por esto, por esto, por esto, y sale tantos millones de millones, pero es un número finito, ¿no? Y entonces, encontrar la diferencia entre el cero y el infinitésimo, por pequeño que sea, hoy día se utiliza muchísimo. Aparte de Zenón de Elea, con el que iniciamos esta lectura, también tenemos, como decías, a Arquímedes, Galileo, Newton, Einstein o Stephen Hawking, y la ciencia de los agujeros negros, ¿no? Que también es un tema que atrae mucho al gran público, con el que cierras el ensayo. En la mente del gran público, de todos nosotros, igual estamos equivocados, ¿no? Como que imaginamos los agujeros negros como inmensas aspiradoras cósmicas que absorben todo lo que encuentran, sí. Pero es una idea incorrecta. Es correcta hasta cierto punto. Vale. Quiere decir que efectivamente el agujero negro es aquella acumulación de masa en la que la velocidad de escape es superior a la de la luz. La velocidad de escape es la que hace falta para salir de la atracción gravitatoria de un cuerpo. En el caso de la Tierra son 11,1 kilómetros por segundo. Como no alcanza esa velocidad, pues vuelve otra vez a la Tierra, ¿no? Y se alcanza eso.
Si en lugar de 11 kilómetros por segundo tienes un cuerpo tan compacto que son 300.000 kilómetros por segundo, entonces ya de ahí no sale ni la luz. Si intenta salir la luz, la radiación, pues vuelve otra vez, ¿no? Y eso se llama el agujero negro. Ese es el estadio final de las estrellas muy masivas. Las estrellas masivas hay un equilibrio entre las reacciones termonucleares, que son los que echan toda la energía para afuera, la atracción gravitatoria, y cuando se acaba el combustible nuclear, pues empieza a colapsar porque gana la gravitación, y al final llega un momento en que se hace tan pequeña toda la masa que alcanza a una velocidad de escape superior a la luz y se convierte en agujero negro. ¿Qué fue lo que hizo Stephen Hawking y unos rusos? Pues encontrar que tendría que haber un horizonte de sucesos, que se llama, ¿no? Uniendo la mecánica cuántica a esto, resulta que hay un fenómeno que se llama el efecto túnel, de tal manera que la radiación, cuando intenta escapar, genera un par de partículas y antipartículas y alguna puede sobrevivir. Y si sobrevive, se mezcla con la materia exterior y puede dar lugar a una radiación que se llama el horizonte de sucesos. Es decir, que el agujero negro es negro, pero tiene un cierto horizonte que puede ser visible. Vamos a ir terminando, pero me interesaba saber qué opinas o si ciencia y filosofía están más cerca de lo que parece. Sí, sí. Bueno, esto de alguna manera sí que hay bastante de filosofía. Lo que ocurre es que hoy día no se puede concebir un filósofo sin que sepa física o ciencia en general, porque y también los científicos, cuando hacen cosas así, ¿no?, de interpretaciones fundamentales, pues también se están acercando a los métodos filosóficos, ¿no? Así que hay una cierta relación, obviamente. Pero, repito, aunque sean experimentos imaginados, las consecuencias de esos experimentos imaginados tienen que demostrarse en el laboratorio, porque si no, no es ciencia. Y la filosofía no nos lleva a ningún laboratorio ni falta que le hace. Por lo tanto, hay una diferencia esencial ahí entre la filosofía y la ciencia. ¿Y cómo nos han afectado estos experimentos imaginados o imaginarios en nuestro día a día, por ejemplo? En todo. El fundamento de la mecánica cuántica hoy día se calcula que por ejemplo, yo estaba hablando del gato de Schrödinger y todo eso, pues estas interpretaciones cuánticas, ahora mismo se calcula que ya ha sobrepasado ampliamente el 50% de la tecnología está basada en la mecánica cuántica. O sea, ya antes era los coches y todo esto, no, pero ya hasta los coches con sus ordenadores de a bordo, los teléfonos móviles, la televisión, todo esto está basado en la mecánica cuántica. El GPS no funcionaría si no estuviera acoplado perfectamente, si no cumpliera perfectamente la relatividad general de Einstein, la deformación del espacio-tiempo por parte de la masa del Sol. No funcionaría. Y la relatividad especial, bueno, pues eso es continuo, ¿no?, en casi todo. Así que, bueno, la termodinámica es todo, ¿no? Hoy día el mundo no sería esto sin esos dos experimentos. Es que es por acercarnos y comprender un poco mejor todo lo que nos rodea. Claro, entonces yo lo que he hecho con el libro, bueno, hay una cosa que se puede discutir mucho, pero cada capítulo se lo he dado a un colega, un catedrático de física, alguna de química, una profesora de química, un cosmólogo, un astrofísico, y todos lo han corregido. Y hemos tenido unas discusiones tremendas, ¿eh? Y yo creo que este libro, que es el sucesor de uno que hice de Arquímedes Einstein hace mucho tiempo, que eran experimentos reales, ¿no? Esto lo usan mucho los profesores de instituto para explicar a los alumnos teorías muy difíciles de explicar, ¿no? Así que yo nada más que en el libro uso las 4 reglas, sumar, multiplicar, dividir y demás, y el teorema de Pitágoras. Con eso se puede entender por lo menos los fundamentos de la relatividad general y demás. Oye, ya vamos finalizando porque aquí nos quedaremos hablando contigo muchísimo. Buscando información para documentarme con el libro, aparte de su lectura, encuentro un artículo que pone Aristóteles, el padre de la ciencia. No de la ciencia moderna, que es Galileo Galilei. Entonces, digo, creo que no estás de acuerdo. No, en absoluto, no. A ver, Aristóteles se puede considerar el freno de la ciencia, de toda la historia de la ciencia, o también se puede considerar que la historia de la ciencia es desmentir a Aristóteles, que no le quiero quitar demasiado mérito, pero Aristóteles lo que hizo fue unas magníficas preguntas y responder a esas preguntas nos ha llevado a la ciencia,
pero las respuestas que dio eran todas barbaridades. Si no se salvó ninguna, ¿no? Así que en ese sentido Aristóteles, y no se puede decir que es que, hombre, es que era muy antiguo, no. Había en su época gente que, por ejemplo, Arquímedes, un poco posterior a él, que todavía se utilizan sus aparatos, sus leyes de la palanca, sus leyes de los pares de fuerza, el tornillo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Aristóteles fue bastante nefasto. Cierro con una frase que hay en el libro tuya: la ciencia es la conquista más firme y sólida del género humano porque no cambia, sino que solo se diversifica y progresa. Exactamente. Uno no puede decir que los trenes de vapor no funcionaban. Funcionaban perfectamente. Lo que ocurre es que los de alta velocidad funcionan mejor, pero aquellos funcionaban. O sea que todo está basado uno en lo otro y se avanza de una manera que es lo que es más firme. Mientras que la filosofía es opinable, un avión vuela, opines lo que opines de él. Y el móvil funciona, y si se estropea también sabemos por qué. Pues muchas gracias, Manuel, por acercarnos la ciencia de esta forma y compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Un placer. A vosotros, ¿vale?